Albert Camus nació en 1913 en Mondroví, en la actualidad llamada Dréan, en Argelia. A diferencia de sus contemporáneos, él estudió fuera de París. Estudió en Argelia en la Universidad Argel. Cuando Camus era pequeño, su padre, Lucie Auguste Camus, fue golpeado desgraciadamente en la cabeza por metralla. A los pocos días murió en la batalla de Crimea. Albert Camus se quedó tremendamente dolido y afectado por el fallecimiento de su padre, y escribió estas tremendas palabras. Tras la muerte de su madre, Albert Camus se quedó solo junto a su madre, que era analfabeta, por lo que su tío le acogió y le introdujo en el maravilloso mundo de la lectura mediante una biblioteca inmensa que tenía él. Mientras iba creciendo paulatinamente el joven Albert, también iba aumentando su éxito como escritor, hasta que un día, prácticamente en el ocaso de su carrera, ganó el prestigioso Premio Nobel de Literatura en 1957. 3 años más tarde, en 1960, falleció desgraciadamente Albert Camus en un accidente automovilístico extremadamente fuerte. Una vez dicha la biografía de Albert a grandes rasgos, vamos a pasar a hablar de una novela publicada en 1942, que se llama El extranjero. El extranjero es la primera novela de la tetralogía más importante de Albert Camus, El ciclo del absurdo, compuesta por obras tan importantes, aparte de esta novela, como por ejemplo El mito de Sísifo y Calígula. ¿De qué trata El extranjero? ¿Cuál es la trama? Pues es muy fácil. El extranjero está dividido en dos partes. La primera empieza con el famoso telegrama que recibe Morceau, en español Mersault, del fallecimiento de su madre. Morceau, tras recibir el telegrama del fallecimiento de su madre, asiste al entierro. Todos se quedarán estupefactos al ver la indiferencia y el aburrimiento del hijo de la madre fallecida. Al día siguiente, el joven protagonista se va a nadar a unos baños cercanos del puerto. Allí conoce a una joven llamada Marie. Entablan conversación y poco más. Marie, pocos días después, ya le pide casarse al joven protagonista. El protagonista le dice que le da exactamente igual y que haga lo que quiera, que como si se casan, como si no, que le da exactamente lo mismo. Poco después, Morceau es arrestado e interrogado por un asesinato, del cual no muestra arrepentimiento ninguno. Durante el juicio, se le juzga más que por el asesinato cometido, por la indiferencia y el no arrepentimiento mostrado en el juicio, pero sobre todo en el entierro de su madre. A partir del juicio, el protagonista se verá envuelto entre burdos trámites y la absurdez de una sociedad que le demanda lo que él no quiere ni puede dar. Para comprender la parte filosófica en la que atañe a la novela, hay que comprender al protagonista y a su autor. El protagonista es un joven extraño que parece que no pertenezca a este mundo de sensaciones y sentimientos. Un mundo que representa mucho a la época en la que se le escribió. Una época llena de sufrimiento y dolor en la que dicha generación era presa de las guerras y de los acontecimientos cometidos en aquella época. La manera de ver la vida del protagonista y esa indiferencia que le caracteriza, mediante el paso de cada página, nos recuerda y nos hace sentir un abismo insondable, que no podremos curar. Además, también nos dice el pensamiento que tiene el autor sobre la vida. Al final, la vida se reduce a la nada, y por tanto, no tiene sentido. Ese pensamiento filosófico que nos traslada el autor se llama nihilismo. De ahí el rechazo con lo que le rodea a Morceau. Ese rechazo, esa frialdad, ese sentimiento de no pertenencia al mundo es lo que le desespera tanto a los jueces. Los jueces le condenarán no por el acto cometido, sino por la frialdad mostrada en el mismo. Sin duda, lo más destacable del extranjero es que es una pieza fundamental para el entendimiento de la humanidad y los acontecimientos. El protagonista, Morceau, expresa como su generación de una época llena de desastre y agitación. Se podría decir sin ningún miedo que esta novela es una denuncia hacia la sociedad en la que vivimos,
una sociedad que olvida y menosprecia al individuo. También una provocación a la religión y sus designios, hacia las fuerzas que la dirigen y nos dirigen. Por lo tanto, se podría decir que la novela también representa una confrontación entre el carácter insensato e incoherente del mundo y también el pensamiento del humano y ese conocimiento de su ser. La novela también nos da las claves de la felicidad. Nos sugiere que la felicidad está en sí misma, en el conocimiento del ser, y su fin es su propio conocimiento. Para terminar, no hay que olvidar que la novela no es del todo existencialista, es más nihilista y responde a la filosofía del absurdo que tanto caracterizó a Albert Camus. Para Albert Camus, el absurdo en la vida responde al conflicto entre la búsqueda de un sentido intrínseco en la vida y la aparente ausencia del mismo. Este pensamiento se demuestra en el protagonista de la novela, el cual no responde a las demandas de la sociedad y es juzgado no por el crimen cometido, sino por su indiferencia y la frialdad demostrada. Esto demuestra la idea que nos quiere trasladar el autor, la idea de la acción sin sentido, el absurdo de la sociedad y la humanidad y las reglas que nos gobiernan. Albert Camus, Marceau y El extranjero nos demuestran que la vida es un conjunto de repeticiones inútiles y sin sentidos ejecutadas con incoherencia en vez de con coherencia. Espero haber conseguido mediante esta reseña aportar información y dilucidar el pensamiento del autor. Espero también que os haya gustado, darle like por lo tanto y suscribiros al canal si no lo estáis. Muchas gracias por verme y nos vemos muy pronto.